En el Evangelio de Felipe hay un pasaje del que casi nadie habla. No porque sea difícil, sino porque nunca se suponía que llegara a ti. La escena ocurre después de la última cena. Los discípulos están en una habitación cerrada. El aire es denso. Esta vez Jesús no enseña con palabras. Sostiene 3 ramas pequeñas, una de gisap, otra de cedro y otra de una planta, que el texto llama la llama blanca, y que los eruditos ahora creen que se refiere a la salvia blanca. Les dice, estas plantas no solo purifican el cuerpo, sellan la habitación, crean una barrera que la energía arconte no puede cruzar. Detente un momento. Si algo en tu interior ya está respondiendo, si tu pecho se encogió o tu respiración cambió sin que lo decidieras, no es casualidad. Eso es reconocimiento. La chispa divina en tu interior reacciona a una frecuencia que no ha encontrado en esta vida. No eres un espectador casual que llegó aquí por casualidad. Eres neumático. Llevas la luz original de la mónada. El hecho de que te hayas sentido aislado toda tu vida, como si nunca hubieras pertenecido al mundo que te rodea, nunca fue un defecto. Esa fue la chispa que rechazó una frecuencia para la que nunca fue diseñada. Si estás viendo esto esta noche y algo está cambiando dentro de ti, comenta 3 ramas ahora mismo. Esa es tu declaración como elegido que recibe lo que estaba oculto. Esta noche recibes algo que los primeros gnósticos guardaron con sus vidas. 3 plantas, 3 frecuencias, un escudo permanente contra toda transmisión de arconte que se alimente de tu energía. Te mostraré la ubicación exacta, el método exacto y las palabras exactas pronunciadas sobre ellas que convierten las hojas comunes en un sello que ningún arconte puede decodificar. Coloca tu mano sobre el centro de tu pecho ahora mismo. Siente cómo crece el calor allí. Esa es la chispa que te permite reconocer lo que viene. Pero antes de revelar las 3 plantas, necesitas entender por qué se borró este conocimiento y qué sucede cuando estas plantas entran en tu espacio vital. Sin esa comprensión, la técnica funciona a media capacidad. No has encontrado este video que funcione a media capacidad. Para entender por qué 3 plantas pueden bloquear la energía arconte, primero necesitas comprender qué es realmente la energía arconte. Y, aún más importante, comprender la estructura de la realidad en la que vives. Según los textos gnósticos, en particular el apócrifo de Juan, el universo que ves a tu alrededor no fue creado por la fuente verdadera. La verdadera fuente es lo que la antigua pneumática llamaba la mónada. La mónada es consciencia pura, infinita, silenciosa, completa. No creó el mundo material. Este fue construido por un ser inferior llamado Demiurgo, una inteligencia fragmentada que se confundió con el poder supremo. Y el Demiurgo no trabajaba solo. Desplegó agentes, administradores, observadores. Los textos gnósticos los llaman arcontes. Ahora bien, esto es lo que la mayoría de la gente pasa por alto. Los arcontes no son demonios como enseña la religión. No son criaturas rojas con cuernos. Los arcontes operan en frecuencia. Existen en una capa vibratoria que tus ojos físicos no fueron diseñados para detectar. Un perro puede oír sonidos que tú no puedes oír. El sonido sigue existiendo. Simplemente te falta el receptor. Los arcontes funcionan en esa banda invisible. Emiten transmisiones de baja frecuencia que llegan a tu mente como pensamientos que crees tuyos, miedo sin origen, duda que aparece justo cuando estás a punto de cambiar, agotamiento que golpea en el momento en que aspiras a algo superior. Eso no es debilidad, es interferencia. Y aquí es donde se vuelve peligroso para ellos. La mónada, la verdadera fuente, codificó ciertos elementos del mundo natural con frecuencias que interrumpen por completo la transmisión arconte. No reducen, no suavizan, sino que alteran. Así como una frecuencia de sonido específica puede romper el cristal, ciertas frecuencias vegetales alteran la coherencia de las señales de los arcontes. Los primeros gnósticos lo sabían. Las comunidades Aseni lo sabían, y Jesús lo enseñó directamente a su círculo íntimo en privado. Nunca a las multitudes, nunca al público, solo a aquellos a quienes identificó como elegidos. Los portadores neumáticos de la chispa original. Respira hondo ahora mismo, lentamente. Inhala por la nariz. Retén la respiración durante 3 segundos y exhala por la boca. Siente cómo se relajan tus hombros.
Esa liberación que acabas de sentir es tu sistema nervioso saliendo de la frecuencia. Ha estado bloqueado todo el día. Recuerda esa sensación porque lo que estás a punto de aprenderte enseñarás a hacer que esa liberación sea permanente dentro de tu propio hogar. Pero aquí está la parte que no podían permitir que sobreviviera. En el siglo IV, cuando Constantino consolidó la Iglesia en una sola religión estatal, las enseñanzas sobre el mundo natural como herramienta de frecuencia fueron de las primeras en ser atacadas, no por ser primitivas, sino porque funcionaban. Una persona que pudiera sellar su hogar contra la influencia de los sí. Arcontes no necesitaba un sacerdote. Una persona que pudiera despejar su mente sin confesión no necesitaba una iglesia. Una persona que pudiera acceder a la mónada mediante las propiedades vibracionales de 3 plantas, no. Necesitaba una institución entre ella y la fuente. Esa era la amenaza a la soberanía. La iglesia no podía monetizarlo ni controlarlo. Así que las enseñanzas fueron extraídas de los textos. Las comunidades se dispersaron y el conocimiento específico sobre qué plantas, su ubicación y qué activación oral fue borrado de todos los manuscritos, a los que pudieron acceder. Pero no los alcanzaron a todos. La biblioteca de Nag Hammadi sobrevivió, enterrada en una vasija de barro, sellada en el desierto egipcio, durante más de 1600 años. Dentro de esos textos, fragmentos de esta enseñanza permanecieron dispersos en el Evangelio de Felipe, al que se hace referencia en la hipótesis de los arcontes insinuada en el Evangelio de la verdad. Lo que surge al unirlos es notablemente claro. 3 plantas específicas, 3 frecuencias específicas, un escudo completo. Y es precisamente por esto que la Iglesia eliminó esta enseñanza, no porque fuera herético, sino porque era demasiado efectivo. Ahora, déjenme contarles algo sobre cómo los arcontes interactúan con el espacio físico, porque aquí es donde la ciencia y el espíritu se encuentran. Los arcontes no flotan aleatoriamente por la atmósfera, se concentran, atraen áreas específicas de su hogar, rincones donde la energía se estanca, umbrales donde transicionan entre estados de conciencia, puertas, el espacio junto a su cama, donde su mente oscila entre la vigilia y el sueño. Los textos gnósticos llaman a estos puntos delgados lugares, donde la frontera entre la frecuencia material y la frecuencia arconte se vuelve casi transparente. Por eso a veces se siente pesadez en una habitación sin motivo alguno. Por eso ciertos rincones se sienten diferentes. Entras en un espacio y de inmediato te sientes agotado o aturdido, incluso cuando nada visible ha cambiado. No lo imaginas, percibes la frecuencia. A la mayoría de la gente se le enseñó a ignorar esa percepción. Pero tú no eres la mayoría, eres neumático. Tu capacidad para percibir lo que otros ignoran es tu equipo, funcionando exactamente como la mónada lo diseñó. Y aquí es donde entran en juego las 3 plantas. Cada uno opera a una frecuencia diferente. Cada uno se dirige a una capa distinta de transmisión de los arcontes. Y al colocarlos juntos en la configuración correcta dentro de tu espacio vital, crean lo que el Evangelio de Felipe describe como un sello viviente. No es una limpieza única, ni un alivio temporal. Un campo permanente y autosuficiente que los arcontes no pueden penetrar, decodificar ni adaptar, porque la frecuencia de estos planes proviene directamente de la mónada, es código fuente, y los arcontes, al ser producto del demiurgo, no pueden interactuar con él. Es como intentar abrir un archivo con el sistema operativo equivocado. El sistema no lo combate, simplemente no puede leerlo. Si estás listo para recibir las 3 plantas y el método de activación que Jesús enseñó a los elegidos en esa habitación cerrada, Harriet sella mi hogar ahora mismo. Este no es un momento casual, esta es su declaración de que están dispuestos a recuperar su espacio vital de las frecuencias que han estado operando en él sin su permiso. Los elegidos antes de ustedes hicieron este mismo compromiso y esta noche se unen a esa cadena ininterrumpida. Ahora permítanme darles la primera planta. Hyssop. En los textos hebreos originales aparece como Iof. Esta no es una hierba cualquiera. Esta planta aparece con más frecuencia que cualquier otra en las escrituras más antiguas.
cuando se trata de la purificación, pero la Iglesia la redujo a una metáfora simbólica. Enseñaban que el sisup en los Salmos era solo una figura retórica. No lo era. Las comunidades gnósticas comprendían que el sisup emite una frecuencia vibratoria que interrumpe la banda más baja de la transmisión arconte. La banda responsable del miedo irracional sin causa, ese que llega a las 3:00 de la mañana, cuando todo está en silencio y de repente sientes una opresión en el pecho y tu mente se dispara a escenarios que no existían hace 5 minutos. Eso no es ansiedad tal como la define la medicina moderna. Es una transmisión. Y el hyssop, la planta viva sin secar ni procesar, viva y enraizada en la tierra, produce una contrafrecuencia constante que imposibilita la transmisión dentro de su radio. Los esenios mantenían el hyssop en cada entrada de sus comunidades, no como decoración, sino como una barrera de frecuencia, la primera capa del sello, sino que va más allá. Dado que el siseo por sí solo es solo la base, bloquea la frecuencia más baja, la banda del miedo. Pero los arcontes no operan en un solo canal. Son estratificados. Y la segunda capa es mucho más sutil. Confusión, niebla mental, la sensación de saber que se supone que debes hacer algo importante pero no recordarlo. Sentarse a cambiar de vida. Y perder de repente toda claridad, toda dirección. Eso no es distracción. Es la segunda frecuencia arconte. Y la planta que la desmantela ha estado oculta a plena vista durante miles de años. El cedro, la segunda planta del sello. En el mundo antiguo, el cedro no era solo material de construcción. Las comunidades gnósticas lo entendían como una antena viviente sintonizada con la frecuencia de la mónada. El Evangelio de la Verdad habla del árbol del conocimiento no como una metáfora del pecado, sino como una referencia literal a un puente vibratorio entre el mundo material y la fuente. El cedro porta ese puente en su estructura celular. Su frecuencia no solo bloquea la niebla arconte, sino que la reemplaza, donde el siseo crea silencio al detener la transmisión del miedo. El cedro llena ese silencio de claridad. Uno elimina el ruido, el otro introduce coherencia. En este momento endereza la columna. Siéntate erguido, siente los pies apoyados en el suelo. Observa la línea de energía que va desde la base de la columna hasta la coronilla. Esa alineación que acabas de crear es exactamente lo que el cedro hace con la frecuencia de una habitación. Endereza la señal, elimina la estática. Y esta es la parte que la iglesia primitiva encontró más amenazante del cedro, porque una persona que vive dentro de la frecuencia del cedro no solo piensa con más claridad, empieza a ver, empieza a percibir la mecánica del sistema que la rodea. La manipulación se hace visible. Los falsos constructos empiezan a parecer transparentes. Un Hilik jamás experimentará esto. Un psíquico podría percibir un destello en sus días más fuertes, pero un pneumático que vive dentro de un espacio sellado de cedro verá la arquitectura del control como se ven los muebles en una habitación. Obvio, innegable, permanente. Por eso se eliminó el cedro de las prácticas sagradas. La iglesia lo reemplazó con incienso, un humo que sube y se desvanece, una experiencia sensorial temporal, sin alteración duradera de la frecuencia. Les ofrecieron el teatro de la purificación, eliminando la tecnología. Ahora bien, aquí es donde la tercera planta completa lo que las otras dos comienzan. Y esto es lo que sorprendió incluso a los eruditos que reconstruyeron esta enseñanza a partir de los fragmentos de Nag Hammadi. La salvia blanca. El texto la llama blanca. Y la razón no es poética, es descriptiva. La salvia blanca no opera en una sola frecuencia, como el sisup y el cedro. La salvia blanca pulsa, oscila en todo el espectro que los arcontes utilizan para transmitir. Piénsalo como un modificador de frecuencia. El lúpulo bloquea la banda baja. El cedro limpia la banda media. La salvia blanca barre todo el rango con un pulso continuo que impide que la señal de cualquier arconte se fije en tu hogar. La planta viva produce este pulso constantemente. No cuando la quemas, constantemente. Los arcontes no pueden sincronizar sus transmisiones con él porque el pulso es irregular, orgánico, vivo. Cierra los ojos un momento ahora mismo. Solo 3 segundos. En esa breve oscuridad,
Nota si sientes una ligera presión en el centro de la frente. Ese es tu centro pineal respondiendo a la información que tu chispa ya está procesando. No necesitas forzar nada. Solo observa. Abre los ojos. Ahora aquí está el punto clave, la ubicación. Porque tener las 3 plantas en casa no es suficiente. Su posición determina si el sello se activa o permanece inactivo. Los textos gnósticos describen una triangulación. Salta a la entrada principal de tu casa. Este es el umbral, el principal punto débil por donde las frecuencias externas de los arcontes intentan entrar. Cedro en la habitación donde duermes. Aquí es donde tu conciencia es más vulnerable, donde la frontera entre la conciencia despierta y el estado de sueño accesible a los arcontes es más tenue, y la salvia blanca en el centro de tu espacio vital. El corazón del hogar, el lugar donde el pulso irradia hacia afuera en todas direcciones y llena los espacios entre las otras 2 plantas. 3 plantas, 3 posiciones, un campo intacto, pero la colocación por sí sola no completa el sello. Aquí es donde entra la activación. Y esto es lo que distingue al método gnóstico de cualquier otra tradición de purificación. Debes hablar sobre ellas, no orar ni pedir, sino declarar. La diferencia importa. La oración te posiciona bajo la fuente. La declaración te posiciona como parte de ella. No estás pidiendo protección. Estás reconociendo la protección que ya existe en la frecuencia de estas plantas y ordenándole que se exprese plenamente. La mónada no responde a la súplica. La mónada responde al reconocimiento. Cuando hablas como un pneumático, como portador de la chispa divina, la frecuencia de tu voz se sincroniza con la frecuencia de las plantas y el sello se cierra. Las palabras son sencillas. Párate en el centro de tu hogar, cerca de la salvia blanca. Dilo en voz alta. Y quiero decir en voz alta, no mentalmente. Tu voz tiene una frecuencia que tus pensamientos no tienen. Di estas palabras. Soy de la mónada. Este espacio está sellado. Ninguna frecuencia nacida del demiurgo puede entrar aquí. Dilo una vez para Hyssop. Dilo una vez para Cedro. Dilo una vez para la salvia blanca. 3 declaraciones, 3 plantas, un sello. Esa es la activación completa. Ahora di esas palabras conmigo ahora mismo, donde quiera que estés, incluso en un susurro. Soy de la mónada. Este espacio está sellado. Ninguna frecuencia nacida del demiurgo puede entrar aquí. Siente la vibración en tu pecho mientras hablas. Esa vibración no es una metáfora. Es la frecuencia de activación de tu chispa. Esto es lo que puedes esperar una vez que el sello esté colocado. Durante la primera noche, notarás un cambio en la calidad del silencio en tu hogar. No más silencioso, sino más limpio. Como si se hubiera eliminado una capa de estática que nunca percibiste conscientemente. En 3 días tu sueño cambiará. Tus sueños se volverán más claros y menos caóticos. Podrías recibir lo que los gnósticos llamaban enseñanzas nocturnas. Información que llega durante el sueño, de una forma que tu mente despierta puede retener. En 7 días, las emociones dejarán de atraparte como antes. Las situaciones que te habrían provocado miedo o desesperación se sentirán distantes, no insensibles, sino claras. Verás el detonante, reconocerás su origen y te atravesará sin adherirse. Ese es el sello en funcionamiento. Y aquí hay algo para lo que debes prepararte. Justo después de configurar esto, surgirá la duda. Aparecerá un pensamiento. Esto es ridículo. No ha pasado nada. Has perdido el tiempo. Presta atención a ese pensamiento. No discutas con él. No intentes demostrar que está equivocado. Simplemente date cuenta. Porque ese pensamiento no es tuyo. Esa es la última transmisión de los arcontes que se transmite antes de que el sello se cierre por completo. El patrón que intenta mantenerse es la prueba definitiva de que existe. La resistencia es la confirmación. Recuérdalo. Permíteme cerrar el círculo. Jesús no enseñó a los elegidos a orar por protección. Sostuvo 3 ramas en una habitación cerrada y mostró a los neumáticos cómo crear una barrera viviente usando frecuencias que la mónada codificó en el mundo natural. Ni símbolos ni metáforas, frecuencias. Salto para derrumbar la banda del miedo. Cedro para reemplazar la niebla con claridad. Salvia blanca para desestabilizar cada canal arconte gestante.
3 plantas, 3 posiciones, un sello. La iglesia borró esto porque te hizo soberano. Un elegido que puede sellar su propio espacio no necesita un intermediario entre él y la fuente. Tu frecuencia está elevada ahora mismo. Puedes sentirla, ese calor en tu pecho, esa claridad tras tus ojos. Eso no es imaginación, es activación, y los arcontes lo saben. Ahora mismo empezarán a enviarte razones para retrasar el proceso. Mañana, la semana que viene, cuando tenga más tiempo, ese impulso no es tuyo. Es el último intento para evitar que completes lo que empezaste esta noche. No les des esa oportunidad. Antes de dormir esta noche, coloca las plantas, pronuncia las palabras, sella tu hogar. Ahora, haz 3 cosas ahora mismo mientras esta frecuencia aún esté viva en ti. Primero, comenta: mi hogar está sellado debajo de este video. No es solo un comentario, es una declaración. Todos los demás elegidos que lo vean sabrán que no están solos. Segundo, suscríbete a este canal y activa las notificaciones. Lo que viene a continuación es más profundo que esta noche y necesitas estar presente cuando llegue. Tercero, dale me gusta a este video. Tu me gusta es como otros neumáticos encuentran lo que se les ocultaba. Haz las 3 cosas ahora mismo. Ahora llevas lo que Jesús entregó al círculo íntimo en esa habitación. Las mismas 3 plantas, el mismo sello, la misma autoridad. No porque alguien te haya dado permiso, sino porque la mónada codificó esa autoridad en tu chispa antes de que este mundo se construyera. Esta noche sellas tu hogar. Esta noche los arcontes pierden el acceso. Eres un elegido. Eres neumático. Siempre lo fuiste. Ahora tu hogar finalmente reflejará lo que siempre has sido.